¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Y bueno, pues vamos a darle continuidad a, a la actividad. No me escucho muy bien, eh, espero que ustedes a mí sí. Vamos a darle, déjenme paso para acá. Y bueno, vamos a ver lo que es continuar con el tema anterior, las diferentes teorías. Vamos a ver el socioconstructivista y dentro de este se encuentra Vygotsky y Rogoff. Vygotsky nos menciona que el aprendizaje de los niños se da a través de la interacción social, la adquisición de ideas, hábitos de la comunidad donde crecen, es decir, el entorno donde ellos se desarrollan. También cabe mencionar que estos autores se enfocaron de acuerdo a las necesidades en que fueron vividos dichos personajes en los países. También tiene que ver mucho el contexto sociocultural en donde se desenvolvieron. De ahí parte lo que hoy en día pues a nosotros nos sirve como un aprendizaje. Pero si se dan cuenta, pues no todo esto va como muy alejado de la realidad en cuestión de no importa en qué país vivamos, sino el dónde se desarrollan los niños y el entorno en el que se rodea, sí parte para un aprendizaje y a veces este no siempre puede ser el más óptimo. Pero él nos decía que por medio de donde crecen, estos hábitos se van generando poco a poco. Para Rogoff, la participación es guiada, que necesiten los niños para adquirir un conocimiento y apropiarse de ellos. Es decir, en este caso como nosotros como docentes vamos guiando dicho aprendizaje y ellos necesitan como apropiarse de ello, ¿no? Y hay gente que se puede quedar con los conceptos que uno lee y hay gente que puede decir, no, a ver, hoy aprendí esto en clase, pero vamos a leer un poco más allá. ¿Qué más puedo saber? El entorno, el lugar donde se desenvuelve todo esto es el cómo. Sí, ya tengo un aprendizaje. Sí, ya lo aprendí de alguien experto, de alguien mayor, pero también ese pequeño plus que yo necesito, ¿no? A veces necesitamos ser guiados y otras veces el aprendizaje, que ya lo van a ver en cuatrimestres más posteriores, en donde las diferentes corrientes nos van a llevar, a través de todas estas teorías, nos van a llevar a tomar decisiones que para muchos no va a ser muy agradable, ¿no? Porque he escuchado en algunos casos en donde dicen es que mi hijo estudiaba de esta forma y lo saqué de la escuela porque no coincidía con lo que yo estudié cuando era niño. Obviamente conforme van pasando las generaciones, pues estos aprendizajes pues también tienen que ir cambiando, tienen que ir evolucionando consigo. Y a veces esto puede ser hasta contraproducente. Ya hoy en día nos aborda la tecnología, pero en muchas de las ocasiones esto puede ser contraproducente, pero ya lo veremos en su momento. Vamos a ver lo que es la teoría experiencial. Dentro de esto pues se encuentran los autores Kolb, Rogers. Kolb maneja los estilos de aprendizaje y estos son 4: el divergente, el asimilador, el convergente y el acomodador. Estos 4 estilos de aprendizaje dije que tienen que ver mucho con el estudiante y el entorno en el cual se quiere desenvolver. Uno es donde nosotros nacemos y crecemos, pero otro es al que quiere pertenecer. ¿Qué factores incluyen o influyen para que cada uno de estos sea modificable en una conducta, en un aprendizaje significativo y en una respuesta que el docente desea que lo tenga? Recuerden que ahorita se está mencionando únicamente poco, pero sí quiero que ustedes investiguen más allá. Bien fácil sería darles pues toda la información, pero no hay como el que ustedes también investiguen, porque esto es lo enriquecedor de las clases del día viernes, ¿no? En el que pueden aportar más ideas a la clase. Entonces van a investigar acerca de, como la clase pasada, de estos autores, van a hacer un recurso gráfico el que ustedes deseen, explicando esto más a detalle. Está bien interesante
Entonces no les voy a decir más porque si no, ya no van a querer hacer nada. Para Rogers, la terapia está centrada en la persona, en yo ideal y yo real. ¿Qué es lo que yo? Primero me pongo a mí como primera persona y cuál es mi yo ideal, qué es lo que yo quiero conseguir, qué es lo que yo sueño, qué es lo que pretendo, qué es lo que proyecto. Y mi yo real, realmente situarme en lo que sí. Bueno, de todo eso que divago, de todo eso que pienso, de todo eso que imagino, qué sí es real, es situarse. Ya más adelante vamos a ver lo de la gestalt y todo. Pero él decía, bueno, sí, primero yo tengo que, hablábamos en autores pasados, en donde la emoción, la motivación es parte de, y aquí es algo, tengo que tener una motivación, tengo que tener un objetivo para poder aprender algo diferente. Si no hay una emoción, pues difícilmente podrás hacer las cosas, ¿no? O las harás porque te lo piden, pero no porque realmente te nazca. Entonces aquí tu yo ideal es qué si quieres verte tú en un futuro, cómo si te proyectas una vida a futuro y cuál es tu realidad, a cuál realidad nos enfrentamos, ¿no? Si hablamos de aprendizaje en comparación a otros países, Alemania, Rusia, Japón, ¿qué tipo de educación tienen ahorita? Si nos basamos en todos estos países a nivel primaria, si nos basamos en todos estos países a nivel secundaria, preparatoria, universidad, el nivel que tú quieras, ¿qué tanto cambia a nuestra cultura? Porque también de ahí parte la cultura en la que nosotros también nos desenvolvemos, parte de esto, sí, sí quiero, sí sueño, ¿no? Quisiera yo tener un estudio como una disciplina como los coreanos, por ejemplo, pero pues aquí en México no tenemos, a nivel cultural no tenemos esto, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ese es mi yo ideal y mi yo real, pues es que vivimos en México y desafortunadamente la educación, pues va de mal en peor. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues mi yo real es vivo en México, mi yo ideal es irme a vivir a Corea, ¿no? Por darles un ejemplo. Hablamos también de los estilos de aprendizaje. Dentro de estos autores está Horney, Colbert, Bandler y Grinder. Estos pues van como de la manita en ellos, pero sí es importante. Hay todavía muchos más autores, pero estos son como los más relevantes. Horney destacaba la naturaleza holística de los individuos dentro de su contexto social, sugiriendo que los atributos de la personalidad se aprenden dentro del entorno familiar, es decir, mi personalidad la forjo dentro de un núcleo familiar, sea parental, monoparental. Esto lo voy a vincular con un aprendizaje. Sin embargo, mi personalidad parte de ahí, de lo que yo tengo de casa, del cómo yo fui criado, del lugar en donde yo crecí. Ahí no interviene tanto el entorno, más bien el entorno social. Más bien es ese vínculo familiar como yo estoy siendo educado, en donde me habla que pertenezco a un contexto social, pero mi personalidad se forja ahí. Para Colbert clasifica el desarrollo moral en tres niveles, cada uno de los cuales contiene dos etapas, preconvencional, convencional y postconvencional, el antes, el durante y el después. Cuando hablamos de moral, híjole, aquí hay muchísimos autores, por ejemplo, para Nietzsche, ay, no sé cómo se pronuncia, ya nos meteríamos ya un poquito en la filosofía. La moral la manifiestan de diferentes formas, ¿no? Lo que nosotros adquirimos cuando nacemos dentro de un vínculo familiar, pero cómo esto se ha ido modificando a través de los años, no quiere decir que no existan ni la moral ni los valores, simplemente han sido transformados a través del tiempo. Y esto pues nos conlleva a romper leyes, a romper ciertas cuestiones morales que hoy en día pues se ven más a la mano y ya son mal vistas, poco aceptadas socialmente. Entonces se dan cuenta cómo esto tiene que ver lo que yo formo dentro de mi familia, más lo que yo tengo para formar una moralidad, porque hay diferentes tipos de moral, ¿no? Moral social, moral civil, moral física, moral.
pero ¿qué intervengo yo? ¿Hasta dónde soy capaz yo de modificar esto sin que me vea yo afectada, sin que afecte al entorno en donde yo me rodeo? Para Bandler, las terapias alternativas y el conocimiento lingüístico. Esto se basaba en las terapias por medio del lenguaje. A través del lenguaje, lo que yo podía comunicar como una terapia no es una pregunta-respuesta, sino lo que yo podía ir ejerciendo a través del camino por medio de lo que yo fui aprendiendo en el lenguaje, el que yo escucho en casa, el que yo escucho en la calle, y también pues tiene que ver con mi entorno social, con mi entorno familiar, y en este caso pues también con mi entorno escolar. Para Grinder, explora cómo el lenguaje y los patrones de pensamiento afectan el comportamiento y las emociones humanas. Es decir, mi forma de relacionarme y los patrones de conducta, de pensamiento que yo tengo desde un vínculo familiar, esto puede afectar en las emociones de las demás personas. Si yo soy una persona que fui criada dentro de un entorno hostil, grosero, donde no existe más que papá o mamá, porque mamá o papá trabajan, pero si estos, o que todo el tiempo se estén peleando, bueno, esto se va según Grinder, esto se va a ver afectado y esto va a afectar a su vez en un comportamiento, en las emociones escolares y lo va a ver reflejado. Entonces a veces vemos a los pequeñitos decir, ay no, este niño es muy grosero, este niño me falta el respeto, este niño no entrega tareas, este niño no viene a clase. Y cuando escuchas hablar a los papás decir, ¿sabe qué? Mire, está pasando esta situación con su pequeñito, ¿qué pasa? En el 90% de los casos, cuando tú ya ves a los papás, dices con razón. ¿No? Cómo ves, cuando escuchas cómo hablan, cómo se comportan, cómo actúan, pues ahí es donde te das cuenta de con razón el niño es como es, ¿no? Y ustedes ya poco a poco van a ir adquiriendo ese aprendizaje, ese conocimiento que ya saber identificar a los tipos de familias y decir por dónde llegar, porque a veces el problema no son los niños. Sí, a nosotros como docentes nos genera un conflicto dentro del salón de clases, pero su conducta es una respuesta a algo que está pasando en casa y que en casa no se quieren dar cuenta, en casa no quieren trabajar en ello, entonces ¿dónde va el niño y lo hace? Pues de alguna manera voy a llamar tu atención por medio de molestar a la maestra, de molestar a mis compañeros, y entonces tú vas a tener que ir a la escuela a dar la cara, y ahí es donde yo voy a tener tu atención. Entonces a veces el problema no son los niños, el problema es el mal comportamiento que tenemos dentro de casa como papás, y esto pues se ve desafortunadamente reflejado en sus emociones dentro de un salón de clases. Tenemos las inteligencias múltiples, lo que comentaba hace ratito, ¿no? Que ya la tecnología nos está abordando, nos está sobrellevando. Es muy funcional si nosotros le damos el uso adecuado. Si no, pues se ve totalmente afectado. Vienen páginas que no son de información verídica y a su vez, pues obviamente los niños ya no leen más, no se esfuerzan por buscar información, no es como antes, ¿no? Que nosotros íbamos a las bibliotecas, no contábamos con un dispositivo, no había celulares, y ahora ya es, a ver, San Google, búscame tal información, ¿no? Y nos quedamos con la primera que encontramos. Antes no existía nada de esto. Para Howard Gardner, la investigación ha sido dirigida hacia análisis de capacidades cognitivas. Estas se dividen en 8 habilidades cognitivas: lógico-matemático, inteligencia lingüística, cine corporal, espacial naturista, musical, interpersonal e intrapersonal. Es decir, nosotros podemos desarrollar. Hay veces que, bueno, si ustedes ya vieron dentro de clases, cuál es el hemisferio que trabaja más en cada uno de ustedes, cuál es el que se desarrolla más, no quiere decir que yo no pueda desarrollarlo. Hay algo que se llama plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral nos ayuda a precisamente que todas estas inteligencias múltiples, toda esta tecnología, toda esta parte, nosotros la podamos todavía desarrollar más. ¿No? A lo mejor yo, Blanca, soy zurda y el lado que prevalece más en mí es el hemisferio derecho. Entonces soy más creativa, más impulsiva, más bla, bla. Pero eso no quiere decir que yo no pueda desarrollar o el hemisferio izquierdo.
mediante la plasticidad cerebral, que son juegos lúdicos, podemos nosotros desarrollar estas diferentes. A lo mejor no soy muy buena haciendo matemáticas, no soy muy inteligente haciendo movimientos corporales, pero los puedo desarrollar a través de ejercicios específicos. Esto de la plasticidad cerebral es grandioso, es por medio del juego, podemos despertar trabajar nuestros ambos cerebros, ambos hemisferios, izquierdo y derecho, y podemos tener unos resultados favorables. El musical, a lo mejor no sé, pero puedo aprender a desarrollar diferentes habilidades. El interpersonal, que es lo que puedo yo hacer, y el intrapersonal, ¿no? Lo que está dentro de mí y que todavía yo no descubro. Eso es lo más bonito y lo más, ¿cómo se llama? Lo que yo puedo descubrir y decir, órale, yo no podía hacer esto y ahora sí lo sé. Entonces, estas 8 habilidades, bueno, pues ustedes ya las van a explicar un poquito más a fondo. Hablamos del aprendizaje significativo, que de todas estas teorías, bueno, pues va a ser nuestro resultado, ¿no? Todas estas teorías, al final, el objetivo que tiene como principal es el aprendizaje significativo. ¿Qué quiere decir? Para David Ausubel se distingue entre 3 clases de aprendizaje significativo, que es de representaciones, de conceptos y de proposiciones. De lo que yo veo a través de mi vista, lo que yo puedo tocar, los conceptos que yo voy adquiriendo a través de todo este tiempo y las proposiciones que puedo hacer yo para mejorar. ¿Cómo voy a darme cuenta que realmente es un aprendizaje significativo? Bueno, cuando todo lo que aprendí, aunque haya sido dirigido, aunque yo haya puesto el plus, aunque yo haya buscado la información, bueno, ¿qué quiere decir? Que todo este aprendizaje se va a ver reflejado cuando yo ya lo lleve a cabo dentro de un salón de clases, dentro de un trabajo, dentro de mi hogar, dentro de la sociedad, el cómo me desenvuelvo. Quiere decir que yo aprendí. Es como cuando nosotros leemos un libro, ¿no? Si yo leo un libro y me habla, no sé, se me ocurre ahorita uno. El de ¿Quién se robó mi queso? ¿No? Es un libro que también está muy, muy bonito. Aquí me explica a grandes rasgos de si yo me quedo esperando que la comida me llegue por sí sola y yo no me muevo, yo no hago nada para conseguirlo, bueno, pues podré pensar que me va a llegar siempre la comida ahí. Si yo no me muevo, si yo no aplico una palabra leída, pues quiere decir que no es un aprendizaje que yo haya tenido. ¿Cómo me doy cuenta? Ah, bueno, lo leí, dice, sí es cierto. Si el ratoncito se quedó esperando porque quedó conforme de que la comidita iba a estar ahí en el cubículo y al otro día desaparece la comida, pues caemos en un estado de confort, caemos en un estado de conformismo, ay, no, pues todo lo tengo, no me esfuerzo, no lo valoro, no lo agradezco. ¿Y qué pasa? Si yo no lo llevo a cabo, entonces, aunque yo lo haya leído, pues de nada sirvió. Para David Ausubel, esto es lo que nos dice, ¿no? Un aprendizaje significativo es lo que yo ya voy a llevar a cabo, lo que yo aprendí, lo voy a profesar. Voy a demostrar que sí es verdad lo que cualquiera de los autores que la clase pasada ya estamos mencionado se pueden llevar a cabo. Y ojo, esto siempre va a ser de acuerdo a las necesidades de cada uno y el problema, el tipo de problema al que nos vayamos a enfrentar. Estos solamente son algunos, existen muchísimos más, pero de aquí se puede decir que son los principales, ¿ok? Entonces, hasta aquí, con este tema terminamos el de las teorías de la educación, ¿ok? Vamos a entrar a otro tema que son las dimensiones del acto educativo. Y bueno, dentro de estas tenemos la filosofía de la educación, la psicología educativa, la sociología de la educación, la metodología de la educación. Dentro de la filosofía de la educación hay muchos autores bien padres que tienen diferentes conceptos acerca de esto.
El estudio de los objetivos y enfoques de la educación comprende qué es educar y para qué sirve educar. El metalenguaje y la metafísica, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué me sirve educar? ¿Para qué quiero educar? ¿Qué es lo que quiero tener de ello para poder decir que aprendió? En la psicología educativa se encarga de estudiar las formas en que se lleva a cabo el aprendizaje humano centrado en el ámbito educativo. Es decir, con todas estas corrientes y otras más que vienen, las teorías y corrientes y todo esto, vamos a ver cuál es la que más se acopla. Los que estudian en el CUM, bueno, pues te sabrán que tienen un estilo de educación. Los que trabajan, los que vienen de Montessori, los que vienen de otras escuelas, vamos a ver cada uno de su estilo de aprendizaje y por qué se basan en ello. Todo tiene un porqué que ya más adelante lo vamos a ver. La sociología de la educación estudia los grupos de individuos que viven dentro de una asociación. Y la metodología de la educación, estas son las nuevas formas de enseñar efectivas, significativas para los estudiantes para poderse enfrentar al siglo XXI. Es decir, todo lo que ya nos aborda acerca de la tecnología. Y bueno, tenemos aquí una tabla comparativa de las principales metodologías educativas. Tenemos la metodología educativa en un enfoque constructivista, en un aprendizaje basado en proyectos, que es lo que hoy en día la nueva escuela mexicana nos dice. La enseñanza colaborativa, el enfoque y los principios fundamentales dentro de la educativa, en el constructivista, centrado en el estudiante, este siempre va a ser 100%, en el aprendizaje basado en proyectos, es centrado en el estudiante, y la enseñanza colaborativa entre pares, es decir, entre los propios estudiantes, entre los propios profesores, etc. Cuando hablamos de los principios fundamentales dentro del constructivista, el estudiante construye activamente su propio conocimiento a través de la interacción con el entorno y la reflexión sobre sus experiencias. En el basado en proyectos, los estudiantes trabajan en proyectos prácticos y significativos que les permiten aplicar el conocimiento y las habilidades en los contextos reales. Y la colaborativa, los estudiantes trabajan en grupos para resolver problemas, colaborar y aprender unos de otros. Es decir, en cada uno de estos, si se dan cuenta, hoy la nueva escuela mexicana nos dice, vamos a trabajar por proyectos, vamos a vincular 2, 3 materias en un solo proyecto. Quiere decir que ya todo este tema lo vamos a centrar en un solo ejercicio final. Esto es como nada más parte de lo que vamos a ver más adelante. Hasta aquí vamos a dejar la clase y van a hacer igual su recurso gráfico de cada uno de estos, no son muchos. Lo pueden hacer en su cuaderno, he visto que me entregan ya que sus arbolitos, el esquema que ustedes quieran, no tengo ningún problema, chicos, no tengo ningún problema, solamente les pido que sí envíen sus evidencias, busquen la manera vía correo, en la plataforma, por WhatsApp. Oportunidades pues se les da para que también a ustedes pues no se les haga pesado, ¿ok? Entonces como tarea les voy a anexar también la tarea de la clase 1, que no se anexó la clase pasada, me faltó ahí colocarle un puntito y no se envió correctamente. Entonces ahorita envió las dos clases, la de la semana pasada y esta y el video, ¿vale? Cuídense mucho, nos vemos el día viernes. Que tengan bonita tarde. Hasta luego. Bye.